Como una especie de fantasma inclusivo. Exacto, tú sabes que es verdad. Yo nunca he visto un fantasma que sea como gay. Ay, ¿cómo te asustaría ese? Ese te sale por detrás. ¿Cómo sería un fantasma gay? Es que no habría forma como de que uno se asuste. Antes de yo nunca he visto un fantasma gay. Entonces, lo que tú has visto, ¿cómo son? Es que no son los fantasmas que ustedes han visto. ¿Cómo sería un fantasma gay? Sería eso que sale por detrás y te dice... Ay, no, así, pero yo soy como que... Cambio y fuera. Fuera es el palo de guayaba. Seguimos en Cambio y Fuera con la ñinga, como dice nuestro hermano y colega. La ñingalita. José Raeldo López Ortiz. ¿Verdad? Entonces vamos a darle paso a nuestro queridísimo Scorche, que tiene algo muy interesante. Steven Scorche, que por cierto está diariamente en el Super Meridiano. Exactamente. Mira, pero antes yo quiero felicitar a Cambio y Fuera. Yo no sé si ustedes lo celebraron, pero Cambio y Fuera está nominado a premios La Flor. Sí, en premios La Flor. Sí. Oh, como La Flor. Con tanto amor. Pero espérate, ¿Y dónde que tenemos La Flor? No, pero sí, no se ha dicho aquí, pero es verdad, tenemos que hacernos eco de verdad. esto. Claro, sí. Premios La Flor, recordemos que está hecho por Henry, un joven que es de La Romana, que tiene... Sí, no, pero espérate, ya yo sé quién es, ya yo sé qué premio es. Recordemos Ferrocarril, el ferrocarril. Recordemos que el año pasado él vino a hablar precisamente de la premiación porque por primera vez el año pasado se hizo en Santo Domingo. Tuve la oportunidad de estar ahí, de recibir una distinción que agradecí mucho en ese momento y también agradezco este año que me tomaran en cuenta en el renglón locutora del año y que nominaran a Cambio y Fuera como programa de radio. Así que... ¿Y cuál es la página? ¿Cómo se llama la página? Premios La Flor en Instagram. Ahí está nominada Aris, está nominada Sariné, está... Cambio y Fuera. Y hoy me subieron a mí, señor. Como promesa de la comunicación. Mira, claro que yes. O sea que el programa se lo va a llevar todo. Claro que sí. Mira, ese premio promete mucho entonces. Claro que sí. Claro que sí. Dale, Scorche, con tu tema. Bueno, señores, hay un tema que a mí a mí me da mucha curiosidad lo siguiente. Y es que yo sé que no estamos en Halloween, pero los fantasmas salen todo el año. ¿Quiénes? Sí. Los y fantasmas. hay gente que tiene pesadilla con fantasmas. Sí, que se le monta el muerto y eso. Sí, es verdad. ¿Cómo a mí se le monta? Steven, ¿tú sabes que así se le monta el muerto? Me decían cuando yo era ya adolescente. Ajá. Mi abuela decía, no, acuéstate temprano que vienen las brujas y te chupen el que venga. En los campos, no. Ay, Dios mío, qué fuerte. ¿Sabes qué? Es verdad, en los campos se dice eso, que la bruja que anda sondando chupa a los niños recién nacidos. Sigue, Steven. Entonces, siempre me he preguntado por qué los fantasmas siempre son como tan claros. Siempre es una niña con el pelo largo, una señora que fue monja, un señor que se murió en una casa antigua. ¿Por qué nunca ha habido un fantasma con síndrome de Down? Ay. Yeah. Wow. Mira, me engranó. Yo no sé qué decir. Dios mío, ¿Cómo sería Steven eso? vino ácido. Ok, un fantasma como una especie de fantasma inclusivo. Exacto, tú sabes que es verdad. Yo nunca he visto un fantasma que sea como gay. Ay, ¿cómo te asustaría ese? Ese te sale por detrás. ¿Cómo sería un fantasma gay? Es que no habría forma como de que uno se asuste. Antes de que ella me diga cómo es un fantasma gay, yo quiero que ella me díganle diga... ustedes, que le tienen que salir, que son los varones. ¿Cuándo ha visto fantasmas? Porque ella dijo, yo nunca he visto un fantasma gay. Entonces, lo que tú has visto, ¿cómo son? Es que no he visto ningún fantasma. Si lo voltea. Yo lo leo así, 809-542-1017. Reporten, batallón, y digan cómo son los fantasmas que ustedes han visto. ¿Cómo un sería fantasma gay? Sería eso que sale por detrás y te dice... Pero Steven, ¿qué es lo que está haciendo el fantasma? ¿Y qué se va a asustar así? Cualquiera se le manda ese fantasma. No, un fantasma gay sería diferente. ¿Cómo sería? Lo primero es que te planta adelante y te dice, vamos, pie de ahí. Ay, Dios mío, tú te imaginas, ejemplo, nunca hemos visto en ninguna película, porque ya con le dije, ¿tú cuándo te has visto un fantasma? Digo, un fantasma cojo. No, pero si hay fantasma, por ejemplo, en Harry Potter, hay un fantasma que tiene la cabeza como por la mitad. Que se le va la cabeza como de lado y él la recoge. No, pero es diferente porque eso sí te da como terror, es como escalofriante, pero uno cojo, ¿cómo tú le vas a salir corriendo? Yo me río. No fácil, te da no me risa. alcanza.
Perdón, un cojo no me va a alcanzar a mí nunca, Sarina. Que me salga un cojo. Ahora, los fantasmas siempre tienen como un estereotipo que son flaquitos, Es que verdad. son... Pero yo nunca he visto Un un fantasma fantasma gordo. afroamericano con Un un moreno. afro, Es verdad. No, mi amor, un no, medio no. gordo, moreno. Bueno, paso a explicar. Mira qué pasa. Ajá. Los fantasmas regularmente salen de noche. Ajá, Ajá. sí. Entonces, si el fantasma es afroamericano, mi amor, Nadie lo ve. no se va a ver. No, y la Galeano. idea es que se vea. No, lo que pasa es que si es afroamericano, tú estás ahí y tú le tienes que decir, Dios ¿qué es lo mío. que es? Dice, un fantasma. Ríete. Dice, ríete. Señores, esto se están asusta. pasando. La No, gente, porque- mire, la comunidad negra se Son- puede son ofender blancos. con No. ese comentario de ustedes. No, aquí defendemos a los negros. A nosotros nos encantan los negros. No, a ti te encantan los negros. Vamos a hablar claro, Steven. Vamos a hablar claro. Ahora un fantasma buen mozo. Dios mío, qué Buen mozo. locura. Sí, O sea bien que- Que parecido, te lleve la elegante. bandeja, que ¿Qué? te lleve la bandeja. Sí, elegante, un tipo. Hello. Aló. Hola, buenas. Ay, Dios, qué locura. ¿Qué fue? Adelante. Señores, y un fantasma prestamista tiene que ser una vaina necia. Ay, mira. tiene que ser Se insoportable. te sale cada 5 minutos. No, así no. Un fantasma, Ay, sí. un fantasma prestamista, es verdad, mano. Cobrando a cada instante. Una locura. También hay fantasmas que págame. tienen profesiones. Por ejemplo, hay fantasma monja, como dijo Scorche. verdad. Sí, y son casi siempre. Ay, hay una Fantasma llamada. payaso y cosas así. Es verdad. Hola, buenas. Varona. Adelante. Buen Había un provecho. fantasma buen mozo, el de la película esa que bregaban con el barro, con Demi Moore. Ah, Vale, sí, nice. esa es la sombra de la. Ay, la Sí, sombra, sí, sí. era hermosito, Era bonito, es verdad, sí. Un fantasma buen Como que mozo. ella lo sentía, como que se le Te encaramaba. apuesto que a la Cantante protagonista bailarín. le gustaba el fantasma. Mira, ¿sí o no? otra Yo más. no la vi. Aló, Hello, buenas. buena. ¿Cómo ha sido tu fantasma? Cuéntanos. Charinete, el fantasma prestamista te va a sacar la cara por la cabeza, por la pared. Güey, págame. Y vuelve y la saca por la otra pared, Ay, güey. sí. No me va a pagar. Si Una vaina necia. no me paga, no te dejo dormir. ¿Tú Y- te imaginas? Y Ay, el fantasma Dios con mío. Down. Tú viendo televisión y el fantasma del baño Ah, que pero él va a seguir. Qué desgracia, vale. Qué Ay, desgraciación Dios con mío. Steven, Dios mío. Pues ya hablamos Él de esa parte. Y el insiste. fantasma Él insiste con esa. abrázame. Ey, ay, Ay. Mira, y Ey, Steven, te van a acabar. ¿Y si el fantasma es ciego? Ya tú sabes. No, la ¿Y cómo ventaja te de va a ese ver? es No hay forma de que te que vea. no, tú te mandas para allá y él se manda para el otro lado huyendo. No, que tú le dices, ¡ey! ¡Estoy aquí! ¡Loco! ¡Estoy aquí! ¡Ven! Y un fantasma cobarde. Sí, sí, ¿Tú que te no quiere que lo imaginas? vean. Que no No. quiere que lo vean. Sí, que cuando él salga, oculte. tú grites, ¡ah! Y él te manda, ¡ah! No, señores, pero ahí no funciona porque el fantasma no puede asustarse, ¿no? No es lo que te No, digo, pero- Ahora, cobarde. tú sabes que sería interesante. Ajá. Un fantasma mudo. Bu- Claro. ¿Por qué? Pero- Porque no puede hacer ningún tipo de ruido. No, No, es que ellos tumban vaina. No, porque Ah, es es que- verdad. no hay que aclararle algo a la gente. La persona que tiene discapacidad en el habla no Ajá. es porque no pueda hablar, precisamente porque no puede oír. No hay personas mudas, de Entonces, verdad. no. Lo Sí, que sí, hay es por es audición. Lo que no hay tiene. es personas sordas. Sí. O con discapacidad auditiva. Sí. Al no poder escuchar, no pueden emitir Emitir los una sonidos. palabra, pero sí hacen bulla. Sí. Porque yo tengo un tío. Habló el porque yo tengo- especialista. yo tengo un Claro. No, no es cierto, es Sí, así. me llamó Jorge. A lo buenas. Señor, y si hacemos este ejercicio, ¿Cuál? si por ejemplo los fantasmas fueran ustedes mismos, Rael no fuera un fantasma bulloso. Fuera Rael una insoportable. vaina plebe. Yo Sí. fuera una fantasma plebe. Ay, Dios. Y Corleone. Un loco. Una vaina loca. Pero venga acá. Con Leone fuera un fantasma que tú no podías bajarte a ponerte los zapatos. ¿Tú te imaginas? Dale, con el dedo. Pero mira, ¿tú te imaginas que yo de fantasmita di que agarrando nalga? Tú Claro, porque él dijo que yo fuera plebe. Plebe. Ay, Dios. No, pero Tú plebe eres de boca, porque tú de ahí no pasas. No es De verdad, boca. yo no soy tan atrevida. Con Leones y Yo fuera lo que hablo necio. mucho No, disparate. tú serías Yo bruja te hacía- entonces. Yo fuera bruja. Claro, como las de Corleone, La que que chupan. Ay, señores, esto está muy Ay. fuerte. Cierren este programa hoy. Señores, me le voy a decir una cosa. Ustedes me conocen la lengua y me traen a Steven. Eso no puede ser. Eso no puede Ah, ser. y un señores. fantasma hablador. ¿Cuál es? Embustero. ¿Cuál? Te voy a comer. Cuando te manda, ¡ay, embute! Ah, no, pero es Voy una para allá. chelcha. Y cuando tú te mandas por ¡ay, embute! ¿Qué tiene que un fantasma hablador. Eso es una chelcha, un tripeo. No, pero
El de Steven es que está duro. ¿Cuál? No, mira, y van a seguir otra vez. Un No. fantasma sin brazos ni pierna. Y que El flote el soquito. torso. Que El flote. soquito nada más. Los- Que- los como fantasmas flotan, ni bullicí. Es que No es puede así. tumbar nada. No, los fantasmas flotan. Es que los Un fantasmas fantasma atraviesan inútil. las cosas, no tumban nada. Ah, pues tienen el Exactamente. poder que algunos que No, no son pero- fantasmas. Imagínate un fantasma como Stephen Hawking, ¿cómo te molesta? ¿Cómo quién? Stephen Hawking. Hawking. Anthony Hopkins. No, Era- Stephen no, Hawking, ese- el que estaba en silla de Stephen ruedas. Ok, Stephen Hawking, sí. Que ni hablaba, Que ni se fue- movía, ni nada. Físico, ¿Cómo él físico. te molesta? Ese fantasma cuando llegue, ¿cómo él te va a molestar? No podría. No hay forma de Católica. jalarte por un pie, No. hacerte bulle un oído, tumbar una vaina, darle una Él lata. hablaba, Dios. él hablaba. A través de una un sistema, computadora. con una computadora. Pero yo sé que mañana, si Dios lo permite, y Tú sí eres puntual. y los fantasmas de Scorchia también, Sí, estaremos, no, porque tú estás loco. estaremos en otra entrega más de este Tu Palo de Guayaba. Cambio y fuera. Bebé. Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera!